Bienvenidos al canal. Si eres un amante de la literatura y los audiolibros, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para recibir las notificaciones de todos nuestros nuevos contenidos. Hoy les traemos una novela fascinante, Cañas y barro de Vicente Blasco Ibáñez. Esta obra clásica nos sumerge en la dura vida de los pescadores de la Albufera de Valencia, donde las pasiones humanas y las fuerzas de la naturaleza juegan un papel fundamental. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los amores, los conflictos y las tragedias que definen a los personajes de esta historia tan profunda como conmovedora. Comencemos. Capítulo 1. La vida en la Albufera. El sol aún no había llegado a su punto más alto, pero el brillo cálido del amanecer ya se reflejaba sobre el agua tranquila de la Albufera. El paisaje, tan sereno como imponente, parecía fundirse con el sonido lejano de las olas rompiendo suavemente contra la orilla, un lugar apartado de la vida de la ciudad, pero lleno de historias y tradiciones. Este era el hogar de los pescadores que, con su esfuerzo diario, mantenían viva una de las formas de vida más antiguas y más duras de la región. En el centro de este escenario, se encuentra Tonet, un joven de unos 20 años, nacido en el seno de una familia de pescadores. Aunque no era particularmente alto ni robusto, su figura reflejaba la solidez de quien ha crecido entre las aguas de la Albufera, aprendiendo desde pequeño a dominar los secretos del lago y las artes de la pesca. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, tenían la destreza y la fuerza necesarias para manejar las redes y las embarcaciones que surcaban las aguas. Aunque su rostro no era particularmente atractivo, su mirada, profundamente conectada con la naturaleza que lo rodeaba, parecía capturar la esencia de la vida en la Albufera. Desde niño, Tonet había sido educado en la tradición familiar. El padre, Basilio, un hombre de carácter firme y rudo, le había enseñado todo lo que sabía sobre las técnicas de pesca, la navegación y la observación de los vientos y las mareas. La vida de los pescadores en la Albufera no era fácil, pero Basilio siempre había considerado que el mar, a pesar de sus peligros, era el único camino para la familia, el único sustento que les ofrecía algo de esperanza. El joven Tonet, aunque comprendía la vida de sacrificio que le había tocado vivir, sentía que algo dentro de él deseaba algo más. Algo que no podía concretar, pero que sin duda era diferente de lo que su padre le había transmitido. Mientras remaba en su bote por las aguas calmas del lago, pensaba en el futuro. Aunque sentía un fuerte amor por el paisaje que le rodeaba, había algo que le empujaba a cuestionar si ese era el único destino que le esperaba. Esa mañana, como tantas otras, se levantó antes del amanecer, cuando el cielo aún tenía ese tinte oscuro que presagiaba la llegada de la luz. El viento era suave, la mar estaba en calma, y los pescadores de la Albufera comenzaban a desplegar sus redes para sacar del agua lo poco que la naturaleza les podía ofrecer en un día cualquiera. Tonet se encontraba en su bote, con la mirada fija en el horizonte, mientras pensaba en el futuro incierto que se le presentaba. La vida en la Albufera, aunque sencilla, estaba plagada de pequeños detalles que la hacían especial. La vegetación, los juncos que crecían en las orillas, los colores del cielo que cambiaban de forma sutil con el paso de las horas, todo esto era parte de un ecosistema que vivía en una armonía casi perfecta. Sin embargo, esa paz superficial escondía una lucha constante por la supervivencia. Tonet pensaba en su madre, María, que había muerto cuando él era aún un niño. Aunque su padre nunca hablaba de ella, Tonet sentía una ausencia profunda en su vida. En su lugar, la figura de su tía, Antonia, se había encargado de la educación doméstica, preparándole para la vida de sacrificio que le aguardaba. Aunque no la veía mucho, Antonia siempre estuvo presente con sus consejos y su estricta forma de llevar la casa, una especie de autoridad silenciosa que reforzaba los valores del hogar. En ese preciso instante, mientras Tonet navegaba por las aguas tranquilas, observó que el sol comenzaba a elevarse con fuerza, bañando la superficie del lago con una luz dorada. Una sensación de bienestar le envolvía, pero al mismo tiempo, una cierta tristeza parecía apoderarse de él. Todo en su vida parecía tan determinado, tan marcado por la tradición. No sabía qué le depararía el futuro, pero sentía que la vida de pescador, aunque honorable, le ofrecía pocas alternativas. Su alma deseaba algo diferente, algo más allá de la monotonía de los días y la repetición de las mismas tareas. Fue en ese momento cuando algo rompió la serenidad del paisaje. Desde la orilla, vio acercarse una figura femenina. Era la Micaela, una joven de gran belleza, conocida en el pueblo por su elegancia y su aire misterioso. La Micaela, a pesar de ser una simple mujer de campo,
había capturado la atención de todos los hombres de la región. Tonet la observó con detenimiento, sintiendo una atracción inmediata, un sentimiento que nunca antes había experimentado con tal intensidad. La Micaela caminaba lentamente hacia la orilla, observando con calma las aguas del lago. Cuando sus ojos se encontraron, un silencio extraño se apoderó del momento. Tonet, por un breve instante, dejó de remar, sintiendo un deseo inexplicable de acercarse a ella, de conocerla más allá de las apariencias. Sin embargo, el momento fue breve. La Micaela no lo miró más que un instante antes de volver a su tarea, como si el encuentro hubiera sido tan fugaz como la luz del amanecer que comenzaba a disiparse. No obstante, algo había quedado marcado en el corazón de Tonet. Un deseo, una curiosidad por descubrir a esa mujer tan enigmática, que parecía ser la personificación misma de los sueños de libertad que él había guardado en su interior durante tantos años. Este primer capítulo establece el tono de la novela al introducirnos a Tonet, el protagonista, y a su relación con la naturaleza, su familia y su entorno. También marca el inicio de una posible historia de amor, que será uno de los hilos conductores a lo largo de la obra. La Albufera de Valencia, con su belleza tranquila pero llena de contrastes, se convierte en un personaje más de la narrativa, simbolizando tanto la vida dura de los pescadores como los sueños de los personajes que habitan ese espacio. Capítulo 2. La familia Basilio y las tensiones en la Albufera. La vida de los pescadores en la Albufera de Valencia, aunque marcada por la rutina y el esfuerzo diario, no estaba exenta de los pequeños dramas que surgían dentro de cada familia. En este capítulo, nos adentramos en la familia Basilio, que, aunque aparentemente tranquila, está cargada de tensiones, pasiones y secretos que irán cobrando forma a medida que avanza la historia. El padre, Basilio, era un hombre imponente, con un carácter fuerte y severo, cuya autoridad no solo se extendía en su hogar, sino también sobre los demás pescadores que lo respetaban por su experiencia y conocimiento. Con sus manos callosas y su rostro curtido por el sol, Basilio había dedicado su vida a la pesca, viendo en ella no solo su sustento, sino también una forma de vida que lo había forjado a lo largo de los años. A pesar de su dureza, Basilio no podía evitar tener una cierta preocupación por el futuro de su hijo Tonet, a quien quería que siguiera sus pasos en la pesca. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Basilio por enseñar a su hijo, había algo en Tonet que lo hacía diferente. Aunque era hábil en el oficio, el joven no compartía la misma pasión por la vida en la Albufera que su padre. Tonet comenzaba a soñar con algo más allá de las aguas turbias del lago, algo que aún no sabía cómo definir. El contraste entre el pragmatismo y la dureza de Basilio y los anhelos de libertad de Tonet generaban una tensión constante entre ambos, una brecha emocional que se iba ensanchando con el paso de los días. La madre de Tonet, María, había muerto años atrás, cuando él era apenas un niño. La ausencia de su madre dejó un vacío en su vida, pero fue Antonia, la tía de Tonet, quien asumió el rol de matriarca en la casa. Antonia, mujer de carácter fuerte y decidido, era la que se encargaba de la parte doméstica del hogar, manteniendo el orden y la disciplina. Aunque su figura era menos imponente que la de Basilio, su presencia era igualmente esencial para el funcionamiento de la familia. A pesar de su carácter, Antonia tenía una profunda devoción por su sobrino Tonet, a quien veía como el último vestigio de su hermana fallecida. La relación entre ellos era compleja, ya que mientras Tonet sentía la obligación de seguir las expectativas de su tía, también deseaba liberarse de las cadenas que la tradición familiar le imponía. La figura de Antonia representaba para él la estabilidad, pero también la constante presión de cumplir con lo que se esperaba de él. Esa mañana, Tonet se encontraba en la orilla de la Albufera, observando el horizonte, cuando se le unió Basilio, quien venía con su bote. Con voz grave, el padre comenzó a hablar, como si fuera una de esas conversaciones que siempre tenían al principio de la jornada, aunque en este caso había algo diferente en su tono. Tonet, dijo Basilio, con un gesto que reflejaba una mezcla de autoridad y preocupación. La pesca en la Albufera no es para todo el mundo. Hay que ser fuerte para soportar esta vida. No te dejes engañar por esos sueños que te rondan. Aquí es donde se forjan los hombres de verdad. Tonet, mirando el agua sin responder de inmediato, sintió que las palabras de su padre eran tanto una advertencia como una acusación. Sabía que su padre esperaba que se entregara por completo al oficio, como él lo había hecho, pero la incertidumbre que sentía en su interior le hacía difícil seguir el mismo camino. ¿Y qué pasa si no quiero vivir como tú?, preguntó Tonet en voz baja, más para sí mismo que para su padre. ¿Qué pasa si quiero hacer algo diferente?
Basilio lo miró con dureza, sin poder comprender completamente las dudas de su hijo. Lo que pasa, Tonet, es que la vida en la Albufera es la que es. Y uno debe cumplir con su destino, aunque no le guste. Si no, terminarás perdido en el mundo. La conversación se interrumpió cuando Antonia apareció desde la casa, con su paso firme y su rostro serio. Al igual que Basilio, su figura parecía inquebrantable. Se acercó a Tonet con la misma preocupación que siempre mostraba, pero también con un tono de reproche. ¿Qué es eso de querer escapar de la vida que te hemos dado? Aquí tienes todo lo que necesitas, un hogar, un trabajo y una familia. ¿Qué más quieres?, dijo Antonia, su voz llena de autoridad. Tonet sintió una oleada de frustración al escuchar esas palabras. No quería ser desagradecido, pero su corazón anhelaba algo más allá de las redes y los botes. Quería descubrir quién era realmente, más allá de la figura de hijo y pescador que todos esperaban de él. La mirada de Antonia no lo dejaba respirar. Sentía que ella también lo veía como una extensión de la familia, como un eslabón en una cadena interminable. Solo quiero saber qué hay más allá, respondió Tonet, sin poder articular mejor sus pensamientos. Antonia lo observó en silencio, sin entender, mientras Basilio murmuraba algo sobre la falta de carácter en los jóvenes de hoy. Pero la incomodidad de Tonet seguía creciendo. No podía entender cómo su vida, su futuro, estaba tan definido por las expectativas de los demás. En ese momento, mientras la familia Basilio regresaba a la casa, la figura de la Micaela volvió a cruzar la mente de Tonet. ¿Quién era ella? ¿Qué significaba su presencia en su vida? ¿Era un simple reflejo de la vida que deseaba tener, o había algo más profundo en ese primer encuentro? Este segundo capítulo profundiza en la estructura familiar de Tonet y nos introduce en las tensiones que existen dentro de su hogar. La relación con su padre, Basilio, es tensa, marcada por el choque entre la tradición y los deseos personales de Tonet. A través de las conversaciones con su madre, Antonia, y su padre, vemos que Tonet está atrapado entre la obligación y el deseo de buscar su propio destino, lo que prepara el terreno para el conflicto central de la novela. Capítulo 3. El encuentro con la Micaela. El sol ya se encontraba en su cenit, iluminando las aguas quietas de la Albufera con un brillo casi dorado. La rutina de la pesca seguía su curso como un ritual inquebrantable, pero en ese día, algo cambiaba en la atmósfera, algo que Tonet no podía entender del todo. La presencia de la Micaela, la joven mujer del pueblo, había comenzado a rondar sus pensamientos con una insistencia cada vez mayor. La Micaela era conocida en la comunidad, aunque no vivía en el centro del pueblo. Era una joven de gran belleza, distinta a todas las mujeres del lugar. Su piel, de un tono moreno pero suave, se fundía perfectamente con el paisaje de la Albufera, y sus ojos oscuros, intensos, parecían ver mucho más allá de lo que las palabras podían expresar. Aunque no era mujer de hablar mucho, su sola presencia lograba dejar una marca en el alma de quienes la observaban. Desde el primer encuentro con la Micaela, Tonet sintió una atracción que no podía entender del todo. Ella había caminado por la orilla del lago, sin prestar demasiada atención a su presencia, pero Tonet había sentido que algo en su interior se despertaba, un deseo inexplicable de acercarse, de conocerla más allá de las miradas furtivas que intercambiaron. El día había llegado a su fin cuando Tonet decidió que no podía seguir con esa sensación atormentándolo. Decidió salir al encuentro de la Micaela en la orilla, donde muchas veces ella caminaba en solitario, observando el lago como si entendiera los secretos del agua mejor que cualquier pescador. Esa tarde, el aire estaba cargado de una calma extraña. Tonet, en su pequeño bote, avanzaba con la remada pausada, mientras su mente daba vueltas sobre cómo sería acercarse a la Micaela. Aunque las costumbres de la comunidad pesquera no favorecían la interacción entre los jóvenes del lugar, había algo en ella que desbordaba las fronteras de esas normas sociales. No solo era su belleza, sino también la manera en que se mantenía distante de los demás, como si fuera parte del paisaje mismo, y Tonet no pudo evitar sentirse atraído por esa calma que transmitía. A lo lejos, la Micaela estaba, como siempre, a orillas del agua, con su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Cuando la vio, Tonet sintió una mezcla de emoción y temor. Se acercó lentamente con su bote, sin prisa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Ella no lo vio llegar de inmediato, pero cuando sus ojos se encontraron, hubo un breve y silencioso intercambio, una conexión que ambos entendieron sin palabras. La Micaela lo observó por unos segundos, su mirada profunda, y luego,
sin cambiar su expresión, dijo: «¿Por qué me sigues, Tonet?» La voz de la Micaela era suave, casi melancólica, pero cargada de algo que le daba fuerza. Su tono no era acusatorio, sino más bien inquisitivo, como si quisiera saber por qué alguien como él, tan marcado por la vida de la Albufera, sentía la necesidad de acercarse a ella. Tonet, algo avergonzado, no sabía qué responder al principio. Sus palabras se atascaban en su garganta. Sabía que sus intenciones no eran las de un simple saludo, pero ¿qué podía decirle a una mujer como la Micaela, que parecía entender demasiado de la vida, que conocía las aguas del lago como si fueran suyas? «No te sigo», contestó Tonet, tratando de calmarse. Solo, query avert. La Micaela lo miró durante unos segundos, sin decir nada, como si estuviera evaluando sus palabras, su sinceridad, o tal vez su desesperación. Había algo en su actitud que desconcertaba a Tonet. Mientras él seguía buscando palabras, ella simplemente se giró hacia el horizonte, dejando a Tonet con su incertidumbre. «Tonet, eres uno de esos hombres que nunca tendrán nada más allá de lo que ven cada día. La vida es así aquí, y todos lo sabemos», dijo la Micaela, con una dureza en su voz que sorprendió a Tonet. Sus palabras parecían contener un conocimiento profundo de la vida en la Albufera, y, sin embargo, parecían estar dirigidas a él como una especie de advertencia. Tonet quedó desconcertado. La Micaela parecía conocer sus pensamientos más íntimos, esos que guardaba para sí mismo, los mismos que lo hacían sentir atrapado en su propia vida. ¿Cómo podía ella, que parecía tan distante, entender lo que él sentía? ¿Cómo podía alguien tan ajeno a su mundo captar las contradicciones y deseos que él tenía en su corazón? «No lo sé», respondió Tonet, bajando la mirada hacia el agua. «Solo sé que hay algo en ti que me hace pensar que hay algo más allá de esta vida de pescadores, algo que no entiendo». La Micaela lo miró fijamente, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. Luego, sin decir nada más, comenzó a caminar hacia la orilla, dejándolo solo en su bote. «Tonet, no busques lo que no puedes encontrar. La vida aquí no es para soñadores», dijo, sin volverse, antes de desaparecer entre los juncos. Tonet se quedó en su bote, mirando la orilla vacía donde la Micaela había estado. Un sentimiento de vacío se apoderó de él, y aunque su cuerpo permaneció inmóvil, su mente seguía dando vueltas a las palabras de la Micaela. Aquella mujer, tan distante, había puesto en palabras sus propios temores, sus propios deseos no expresados. Tonet sabía que no podría olvidarla fácilmente. A medida que el sol se escondía tras las montañas y las sombras de la noche comenzaron a cubrir la Albufera, Tonet se sintió más solo que nunca. Sabía que su vida seguiría siendo la misma, que las redes seguirían cayendo al agua y que su futuro estaba marcado por las mismas tradiciones de siempre. Pero algo había cambiado en él. La Micaela había encendido una chispa en su corazón, una chispa que lo impulsaba a cuestionar todo lo que había dado por hecho. Ahora, el amor por la Albufera, por la vida que le había sido impuesta, ya no parecía suficiente. Este tercer capítulo es clave en la evolución del personaje de Tonet, ya que establece una conexión emocional importante con la Micaela, quien se convierte en el catalizador de sus deseos de escapar de su vida de pescador. La Micaela es un personaje que simboliza la libertad, la belleza y la posibilidad de un destino distinto, pero también representa la frustración de los sueños no cumplidos, algo que afectará profundamente a Tonet a lo largo de la novela. Capítulo 4. La familia se enfrenta a la dura realidad. El viento que soplaba sobre la Albufera parecía presagiar cambios, una tensión que se sentía en el aire y que afectaba a todos los habitantes del lugar. Era una tarde calurosa, el sol golpeaba sin piedad las aguas tranquilas del lago, pero la paz de la Albufera estaba a punto de ser alterada por los movimientos de la familia Basilio, que, como siempre, cargaba con la dura carga de la tradición. Tonet, aunque había pasado la mañana trabajando junto a su padre, se encontraba más distraído de lo habitual. Su mente estaba lejos, en sus pensamientos sobre la Micaela y la conversación que había tenido con ella, que lo había dejado con más preguntas que respuestas. Pero no podía dejar de pensar en ella, en esa mujer tan misteriosa y tan diferente, que representaba todo lo que él deseaba y que, sin embargo, no podía alcanzar. Esa sensación de estar atrapado en un ciclo interminable lo estaba consumiendo poco a poco. Mientras tanto, en la casa familiar, el ambiente estaba tenso. Basilio, el padre de Tonet, ya comenzaba a mostrar signos de preocupación por el futuro de su hijo. No era solo la pesca lo que estaba en juego,
sino la perpetuación de una tradición familiar que ya había durado generaciones. La vida de los pescadores, aunque ardua, era la única que Basilio conocía y defendía con firmeza. Había dedicado su vida a ese oficio, y esperaba que Tonet lo hiciera también. Sin embargo, el comportamiento del joven pescador comenzaba a preocuparle. Aquel día, después de una mañana de pesca y cuando la tarde comenzaba a declinar, Basilio y Tonet se encontraron frente a frente, una vez más, en la pequeña casa de la familia, donde el olor salado del pescado impregnaba el aire y las paredes parecían contener ecos de los gritos del pasado. Antonia, la tía de Tonet, estaba en la cocina preparando la cena, pero todos sabían que la conversación que se iba a dar a continuación sería importante. Las palabras no dichas entre padre e hijo se acumulaban en el ambiente, y la tensión era palpable. Tonet, empezó Basilio, con voz grave y autoritaria, ¿qué estás pensando? ¿Por qué no te concentras en lo que importa? La vida no es un sueño, es una lucha diaria por la supervivencia. Y aquí, en la Albufera, todo se define por la pesca. Si no sabes hacerlo, no sabes vivir. Tonet, que había estado mirando el suelo mientras su padre hablaba, levantó la mirada con cierta irritación. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero hoy algo en él lo hizo sentir más rebelde. Sus ojos, normalmente tranquilos, reflejaban una mezcla de frustración y angustia. No todo es pesca, padre, respondió con voz baja pero firme. Hay más en la vida que lanzar redes al agua. Hay otras cosas, otros sueños. Basilio lo miró como si lo hubiera golpeado. Tonet nunca había hablado de esta manera, y las palabras de su hijo lo descolocaron. Para Basilio, el trabajo duro de la pesca no solo era una ocupación, sino una filosofía de vida. Era todo lo que sabía, y la idea de que su hijo pudiera desear algo más lo llenaba de incomodidad y desconfianza. ¿Sueños?, dijo Basilio con una risa burlona. ¿Acaso crees que los sueños te van a alimentar? Los sueños no llenan los estómagos ni pagan las deudas. La dureza de Basilio hirió a Tonet, quien sentía que su mundo se desmoronaba, que sus deseos se estrellaban contra la realidad cruel de la vida de pescador. Sin embargo, no podía callar. El deseo de cambiar, de huir de esa vida predecible, de encontrar algo que le ofreciera la libertad que tanto anhelaba, era más fuerte que la desconfianza de su padre. No quiero ser como tú, padre, contestó Tonet, con una rabia contenida que apenas podía disimular. No quiero vivir atrapado en este ciclo sin fin. Quiero algo diferente. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, casi insoportable. Antonia, que estaba en la cocina, escuchó todo desde la distancia y decidió intervenir. Había seguido la conversación desde la otra habitación, y aunque no solía involucrarse en los problemas entre padre e hijo, sabía que esta vez las cosas eran diferentes. Antonia salió de la cocina y se acercó a Tonet y Basilio, mirando a ambos con una mezcla de firmeza y preocupación. Basilio, no te encolerices, dijo, intentando calmar a su hermano. Tonet tiene derecho a pensar por sí mismo. Pero también debe entender que la vida no es fácil, que las cosas no se cambian de la noche a la mañana. Tonet miró a su tía, sintiendo que, al menos en parte, ella lo comprendía. Antonia siempre había sido más pragmática que su padre, pero también había conocido el peso de la tradición familiar. La tensión en la casa seguía presente, pero el simple hecho de que Antonia interviniera le dio a Tonet una ligera sensación de esperanza. Sabía que la vida que quería no sería fácil de alcanzar, pero al menos ahora sentía que no estaba completamente solo en su lucha interna. Tonet, escucha a tu tía, dijo Basilio, con tono más calmado, pero todavía con una severidad inconfundible. Esta es la vida que conocemos. Si no te concentras en lo que importa, terminarás perdiendo todo lo que tienes. El joven pescador miró a su padre, luego a su tía, y finalmente a las aguas oscuras de la Albufera que se veían a través de la ventana. En ese momento, Tonet comprendió que no sería fácil tomar el camino que deseaba, pero también se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa mentira. Si su vida debía tener algún sentido, debía tomar el control, y el futuro no podía ser solo una repetición de lo que había sido su pasado. Esa noche, después de la discusión, Tonet se retiró temprano a su habitación. La cena quedó intacta, y la casa de los Basilio permaneció en silencio. Afuera, la Albufera se extendía como un mar de sombras, y Tonet sabía que no podía escapar de su destino tan fácilmente. Pero había algo en su interior que ya había cambiado.
La chispa de la rebelión se había encendido, y ahora no había marcha atrás. Este cuarto capítulo es un punto de inflexión importante en la historia de Tonet. La tensión en su familia aumenta, ya que se enfrenta no solo a la dura realidad de la vida de pescador, sino también a la crítica y el rechazo de su padre. El dilema entre la tradición familiar y sus propios sueños se vuelve más evidente, y Tonet comienza a tomar conciencia de que su lucha interna no será fácil, pero está dispuesto a enfrentarse a ella. Capítulo 5. La inquietud de Tonet. La vida en la Albufera, marcada por la rutina y la monotonía, no le ofrecía a Tonet las respuestas que tanto anhelaba. Cada mañana se despertaba al sonido del viento que agitaba las cañas, al crujir de las maderas de las barcas, y al murmullo lejano del agua. El aroma salino del lago impregnaba su piel y su ropa, pero nada de eso conseguía calmar la tormenta que se agitaba en su interior. Tonet no podía dejar de pensar en la Micaela y en las palabras que ella le había dicho en su encuentro. La frustración comenzaba a pesar más que el cansancio físico de los largos días de pesca. La vida que su padre había forjado para él, la vida de pescador, le parecía cada vez más una condena. A veces, el peso de la tradición que se transmitía de generación en generación le parecía más grande que el propio peso de las redes llenas de peces. Quería algo diferente, algo que no tuviera que ver con los trabajos arduos de la pesca, con las charlas monótonas entre pescadores, con las vidas predecibles de los habitantes de la Albufera. Quería escapar, pero no sabía cómo. En ese día en particular, después de una mañana en la que las redes no dieron la pesca esperada, Tonet decidió dar un paseo a pie por la orilla del lago. Necesitaba tiempo para pensar, para aclarar su mente, para sentir que había algo más allá de los límites de la Albufera. Mientras caminaba, las imágenes de la Micaela lo invadieron nuevamente. La Micaela, con su mirada profunda, con su silueta esbelta que parecía fundirse con el paisaje, que parecía saber cosas que Tonet no comprendía. La veía como una figura misteriosa, inalcanzable, casi como un ideal, algo que estaba fuera de su alcance pero que, al mismo tiempo, le ofrecía una salida. Le ofrecía la posibilidad de una vida diferente, una vida que no se redujera a lanzar redes y esperar a que el destino decidiera lo que vendría al día siguiente. A lo lejos, entre los juncos y las cañas, Tonet vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una barca solitaria se deslizaba lentamente por el agua, y en ella estaba la Micaela. En ese instante, un impulso irracional lo llevó a acercarse, a seguirla, a ver si podía hablar con ella nuevamente, a descubrir si sus palabras anteriores tenían algún significado profundo o si solo había sido una simple curiosidad. Con paso firme, pero cauteloso, se acercó a la orilla donde la Micaela se encontraba. Ella no lo vio llegar, pero cuando lo hizo, levantó la mirada lentamente. No había sorpresa en sus ojos, solo una calma infinita, como si todo lo que sucedía a su alrededor fuera parte de un guión que ya conocía. «Tonet, ¿qué haces aquí?», preguntó la Micaela con su voz tranquila, pero que transmitía una mezcla de dulzura y sabiduría. Tonet, algo nervioso, se acercó a la barca. «Solo quería hablar contigo», respondió, sintiendo que sus palabras no salían con la naturalidad que él quería. Pero no importaba, estaba allí, frente a ella, y eso era todo lo que importaba en ese momento. La Micaela lo observó durante unos segundos, como si evaluara la sinceridad de su solicitud. «No hay mucho que hablar, Tonet», dijo finalmente, moviendo la barca con un gesto suave. «La vida aquí no cambia. Todos seguimos el mismo curso, el mismo destino. Los hombres como tú y como yo nacemos aquí, vivimos aquí y morimos aquí. No hay más misterio en la vida de lo que ya se ve». Tonet sintió una punzada en el pecho. La Micaela había dicho exactamente lo que él temía. La vida en la Albufera era una rueda sin fin que giraba una y otra vez, una rutina de trabajo y sacrificio, de esperanzas rotas y sueños marchitos. ¿Era eso lo que lo esperaba? ¿Una vida de sacrificio que no llevaría a nada más que al olvido? «No lo creo», dijo Tonet, con más firmeza. «Creo que hay algo más. Algo que yo aún no entiendo, pero que siento que está ahí, esperando». La Micaela lo miró fijamente, como si estuviera observando las profundidades de su alma. Un silencio pesado se instaló entre ellos, y el único sonido que se podía escuchar era el susurro del viento y el suave chapoteo del agua contra las cañas. Finalmente, la Micaela habló con voz baja, casi susurrante. «La gente como tú, Tonet, siempre busca algo más. Pero eso es solo un espejismo. La Albufera, la vida aquí, no te permitirá escapar.
Tonet sintió una mezcla de ira y tristeza. La Micaela parecía conocerlo tan bien, como si leyera en su rostro sus pensamientos más íntimos. Pero también sentía una profunda contradicción. Si ella estaba tan segura de lo que decía, ¿por qué le despertaba a él tantos deseos de escapar, de encontrar algo más? No lo sé, Micaela. Tal vez estoy buscando algo que no existe, pero si no lo intento, nunca sabré qué es. Ella lo observó en silencio, con esa mirada que parecía no tener fin. Al final, suspiró y dejó de remar, quedándose quieta en medio de la albufera, rodeada de silencio. Haz lo que quieras, Tonet, dijo finalmente, sin mostrar emoción en su voz. Pero no digas que no te lo advertí. La albufera es cruel con los soñadores. Sin decir una palabra más, la Micaela comenzó a remar lentamente de nuevo, alejándose hacia las aguas profundas del lago. Tonet la observó mientras la barca se desvanecía en el horizonte, dejándolo solo con sus pensamientos, con la sensación de que nada había cambiado. Al menos, no en el exterior. Pero dentro de él, algo había cambiado definitivamente. La conversación con la Micaela había dejado en Tonet una sensación extraña, una mezcla de desesperanza y esperanza al mismo tiempo. Sabía que las palabras de la Micaela estaban llenas de verdad, pero también sentía que había algo más, algo que solo él podría descubrir, algo que lo empujaba a seguir luchando por escapar de la vida que su padre y su gente le habían marcado. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre la albufera, Tonet se acostó en su cama, dando vueltas una y otra vez a las palabras de la Micaela. Sabía que la vida aquí no era fácil, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Tal vez no encontraría lo que buscaba, pero al menos podría decir que lo intentó. Este quinto capítulo muestra cómo Tonet empieza a confrontar más abiertamente su deseo de cambiar su destino y cómo la figura de la Micaela continúa siendo un símbolo tanto de su esperanza como de la desilusión que siente ante la vida predecible de la albufera. Es un momento crucial de introspección y lucha interna. Capítulo 6. La lucha interna de Tonet. El sol se levantaba sobre la albufera con su calor característico, bañando las aguas tranquilas en tonos dorados. El día comenzaba, pero para Tonet, cada amanecer era igual al anterior, una repetición interminable de lo que ya conocía. La misma rutina. El mismo trabajo. La misma vida que su padre había vivido, que su abuelo había vivido, que todos los pescadores de la albufera parecían destinados a vivir. Era como si el destino de todos estuviera ya sellado desde antes de nacer. La vida de pescador no ofrecía escapatoria, al menos no una real. Después de la conversación con la Micaela, Tonet no había dejado de pensar en ella. Sus palabras resonaban en su cabeza como un eco constante. La albufera es cruel con los soñadores, le había dicho. Y, sin embargo, él no podía resignarse. Algo dentro de él le decía que tenía que seguir buscando, que había algo más allá de las aguas del lago, algo que no se limitaba a las redes y los peces. Aquella mañana, Basilio se acercó a su hijo mientras éste revisaba las barcas. El anciano pescador lo observaba con una mezcla de desconfianza y cansancio. Desde hacía días, se había dado cuenta de que algo no estaba bien con su hijo. Tonet ya no era el mismo. Había cambiado, y no solo físicamente. Había algo en su actitud, en la forma en que miraba el horizonte como si esperara algo que no estaba allí. Tonet, ¿dónde estás con la cabeza?, preguntó Basilio con tono seco, pero no exento de preocupación. Llevas días distraído, y las barcas no se pescan solas. Tonet levantó la mirada y vio el rostro de su padre. A pesar de su dureza, Basilio había sido siempre un hombre que valoraba el trabajo duro y la constancia. La vida de Tonet había sido trazada por las manos de su padre, pero el joven sentía que ya no encajaba en ese molde. Estoy en ello, padre, respondió Tonet, aunque su voz denotaba una falta de convicción. Solo que, me estoy pensando las cosas. Basilio frunció el ceño y se acercó un paso más. Tonet trató de evitar la mirada de su padre, pero Basilio no le dejó espacio para escapar. Pensando, dijo con un tono casi burlón. ¿Y qué es lo que te haces pensar tanto, hijo? La vida no es para pensarse, es para vivirse. Tú, como yo, naciste para ser pescador. Aquí no hay más. El joven pescador se sintió nuevamente atrapado en las garras de las expectativas de su padre. Todo lo que él había querido evitar parecía estar más presente que nunca. La vida de pescador no le ofrecía ni satisfacción ni esperanza.
Sentía que sus sueños, las pequeñas ideas de un futuro mejor, se desvanecían cada vez que hablaba con Basilio. No estoy seguro de que esta sea mi vida, padre, dijo finalmente, y las palabras salieron de su boca como una liberación. Basilio lo miró con incredulidad, como si acabara de escuchar algo imposible. El viejo pescador, que había dedicado su vida a enseñar a su hijo el arte de las redes, no entendía cómo Tonet podía pensar que había algo más allá de la pesca. ¿Qué estás diciendo, Tonet? Dijo, ya molesto. ¿Acaso piensas que hay algo más allá de lo que ves aquí? Todo lo que necesitamos lo tenemos. La albufera nos da todo lo que necesitamos. El agua, los peces, la tierra. ¿Qué más quieres? Tonet no pudo evitar un suspiro. Basilio no entendía, no quería entender. Estaba atrapado en su propia visión del mundo, una visión que no ofrecía escape. Tonet había aprendido todo lo que su padre sabía, había escuchado sus historias, sus consejos, había trabajado junto a él durante años. Pero ahora se sentía incapaz de seguir ese camino. Quiero saber si hay algo más. Algo que no sea solo pescar, que no sea solo trabajar hasta que las manos se agoten. Quiero encontrar un propósito. Basilio lo miró fijamente, y por un momento, el silencio se extendió entre ellos. Tonet podía ver en los ojos de su padre una mezcla de frustración y pena. El viejo pescador no podía entender cómo su hijo, que tenía todo lo que necesitaba, podía querer algo más. El concepto de la albufera como un mundo cerrado, donde todo giraba en torno al agua y la pesca, no admitía dudas. Y en ese mundo, Tonet parecía ser una anomalía. Mira, Tonet, dijo Basilio con un tono más suave, pero no menos grave. No todo el mundo tiene la suerte de vivir aquí, de tener la albufera a su alcance. La vida es dura, lo sé. Pero si quieres salir de aquí, si realmente buscas otro camino, no será fácil. Aquí nadie te va a esperar, y los que se van, a veces no vuelven. Las palabras de Basilio golpearon a Tonet con fuerza. Por un momento, pensó en todo lo que su padre le había dicho. Sabía que Basilio le hablaba con el corazón, que lo advertía sobre los peligros del mundo exterior, sobre los riesgos de huir de lo conocido. Pero también sabía que las palabras de su padre no eran las que él quería escuchar. Tonet necesitaba más. Necesitaba algo que no pudiera encontrar en las redes ni en las barcas. Algo que le diera un propósito, una razón para seguir viviendo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Tonet no podía dejar de pensar en lo que había sucedido ese día. Las palabras de su padre lo habían marcado profundamente, pero también le habían dado claridad. La lucha interna que había comenzado en su corazón comenzaba a convertirse en algo más. Sabía que no podía seguir ignorando sus deseos de cambio, pero también entendía que el camino no sería fácil. La albufera seguía ahí, majestuosa y aterradora, pero también había un mundo más allá. Un mundo lleno de incertidumbres y promesas rotas. A medida que las sombras de la noche caían sobre el lago, Tonet comprendió que tenía que tomar una decisión: seguir las huellas de su padre y vivir una vida de pesca, o desafiar las expectativas y buscar algo más. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que merecía. Este sexto capítulo profundiza en el conflicto interno de Tonet mientras enfrenta las expectativas de su padre, Basilio, quien representa la tradición y el deber familiar. Tonet, por otro lado, siente la necesidad de buscar algo más allá de lo que conoce, aunque sabe que este deseo lo aleja de lo que se espera de él como pescador. Capítulo 7. El encuentro con la desilusión. El amanecer en la albufera, como todas las mañanas, despertaba el mundo con una luz tenue que reflejaba sobre las aguas quietas, apenas interrumpidas por los remos de los pescadores. Tonet se levantó con la misma sensación de pesar que lo había acompañado en los últimos días, el peso de una duda creciente que no lo dejaba descansar. Aquella mañana parecía que, como en muchas otras, su futuro ya estaba decidido. Pero algo en su interior seguía pidiendo más, algo que ni siquiera él comprendía completamente. La conversación con su padre había dejado en su corazón una huella profunda, pero también lo había empujado más lejos, más allá de las aguas tranquilas de la albufera. Basilio no entendía, lo veía como un joven perdido, como si fuera incapaz de aceptar lo que el destino le había asignado. Para el viejo pescador, la vida era simple: trabajar, pescar, comer, descansar. No había más. Para Tonet, sin embargo, esa simplicidad ya no era suficiente. Sentía que su vida carecía de dirección, de propósito,
como si estuviera atrapado en una rueda que giraba y giraba sin llegar a ningún lado. Ese día, Tonet había decidido que era hora de actuar. No podía seguir viviendo de acuerdo a lo que los demás esperaban de él. Tenía que encontrar su propio camino. Después de la conversación con Basilio, algo dentro de él se rompió, y a pesar de la advertencia de su padre, Tonet se sintió más decidido que nunca a cambiar su destino. Sin embargo, no tenía claro cómo. No sabía qué camino tomar, ni cómo empezar. A lo lejos, en el horizonte, vio la figura de la Micaela. Ella no parecía tan ajena a su vida como él pensaba. Había algo en su mirada, en su presencia, que hacía que Tonet sintiera que ella, como él, también deseaba algo más, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Los días pasaban, y la figura de la Micaela se volvía cada vez más presente en sus pensamientos, convirtiéndose en un símbolo de la libertad que él ansiaba, aunque su vida seguía amarrada a las aguas de la Albufera. En un impulso, Tonet decidió acercarse a ella. La barca de la Micaela flotaba suavemente sobre el agua, y la mujer estaba sentada con la mirada perdida en el horizonte. Cuando Tonet la vio, el deseo de hablar con ella lo invadió como una necesidad urgente, como si ella tuviera las respuestas que él tanto buscaba. Se acercó con pasos lentos, sin hacer ruido, como si temiera romper el hechizo que parecía envolver el lugar. La barca avanzaba lentamente, impulsada por el suave movimiento de los remos. Al principio, la Micaela no lo vio, pero pronto levantó la mirada y, al verlo, una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Qué te trae por aquí, Tonet?», preguntó ella, con una suavidad que hizo que Tonet se sintiera cómodo a pesar de la tensión que sentía. «Necesitaba hablar con alguien», respondió él, sin saber si estaba buscando una respuesta o simplemente alguien con quien compartir su angustia. La Micaela lo observó en silencio, como si lo estuviera evaluando. Luego, con una expresión que mostraba más comprensión que sorpresa, inclinó ligeramente la cabeza. «Aquí, en la Albufera, todos estamos condenados a buscar algo que no sabemos qué es», dijo ella, como si estuviera repitiendo una verdad que había aprendido con el tiempo. «La mayoría se conforma con lo que tiene, pero hay algunos que no pueden. Y tú eres uno de esos». Tonet se quedó en silencio, sorprendido por la claridad con que la Micaela hablaba. Era como si conociera sus pensamientos, como si pudiera ver más allá de lo que él mismo entendía. La Micaela tenía esa extraña habilidad de ver lo que los demás no veían. «No sé qué hacer», confesó Tonet, y en ese momento las palabras salieron de su boca con una honestidad que nunca antes había experimentado. «Siento que estoy atrapado aquí, en esta vida, en esta rutina. Y no sé cómo escapar. No sé si realmente hay algo más allá de esto, si lo que busco existe». La Micaela lo miró durante unos segundos, y en su mirada había una mezcla de tristeza y comprensión. «La vida aquí no te lo va a dar todo, Tonet», dijo ella finalmente. «Pero también es cierto que la vida fuera de aquí no es mejor. Solo es diferente. Y eso, a veces, es más cruel». Las palabras de la Micaela golpearon a Tonet con una dureza inesperada. Había algo en su tono que le hizo entender que ella sabía lo que decía. La Micaela no hablaba de sueños imposibles ni de escapatorias. Hablaba de la realidad, de la difícil elección entre seguir adelante en la misma vida de siempre o arriesgarse a lo desconocido. «Pero, ¿por qué quedarnos aquí, si sabemos que no es todo lo que hay?», preguntó Tonet, incapaz de entender cómo alguien como la Micaela podía aceptar tan fácilmente lo que él veía como una condena. «Porque, a veces, lo que hay afuera no es mejor», respondió ella con firmeza. «El mundo está lleno de promesas rotas, Tonet. Aquí al menos sabes lo que hay, aunque no te guste. Fuera de aquí, tal vez te encontrarás con algo peor». El silencio volvió a caer entre ellos. Tonet miró el agua, pensativo, mientras la barca de la Micaela seguía flotando suavemente. Sus palabras se habían quedado grabadas en su mente, pero él no estaba dispuesto a rendirse. No podía aceptar que su vida tuviera que ser la de su padre, la de su abuelo. No podía conformarse con vivir atrapado en las redes de la tradición. «Gracias, Micaela», dijo finalmente, aunque las palabras parecieron no ser suficientes para expresar todo lo que sentía. La Micaela asintió lentamente, sin decir nada más. Ella entendía. No necesitaba más palabras. Cuando Tonet regresó a su casa esa noche, la oscuridad del lago lo envolvía, pero ya no se sentía tan perdido. Aún no sabía qué hacer, aún no entendía cómo podría cambiar su destino,
pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. La desilusión que sentía, la frustración por no encontrar respuestas, seguía ahí, pero ya no parecía tan abrumadora. Por primera vez en mucho tiempo, Tonet se dio cuenta de que la vida no tenía una única respuesta. Quizás no hubiera una forma clara de escapar, quizás las promesas de un futuro mejor fueran solo ilusiones, pero había algo que nunca podría perder, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decidir su propio destino, aunque eso significara enfrentarse a la incertidumbre. Este 7º capítulo profundiza en la conversación crucial entre Tonet y la Micaela, donde ambos discuten sobre el futuro, la tradición y la lucha por encontrar algo más allá de lo que la vida les ofrece. Tonet se enfrenta a una desilusión, pero también empieza a entender que la vida no tiene respuestas fáciles, y que la decisión de cambiar su destino es un camino que requiere valentía. Capítulo 8. La tentación del cambio. El día siguiente amaneció caluroso, la albufera se hallaba sumida en una quietud densa. Tonet se despertó con una sensación extraña, como si la conversación con la Micaela hubiera desvelado en él algo que ya no podía ignorar. Su mente daba vueltas, lo atormentaba la idea de estar atrapado en un destino ya escrito, uno que le parecía ajeno. La voz de su padre, su insistencia por seguir el camino de los antepasados, lo ahogaba. Pero, por otro lado, la imagen de la Micaela seguía viva en su mente, como un faro que le iluminaba la oscuridad de la duda. Esa mañana, mientras su padre se preparaba para ir al trabajo en la barca, Tonet se encontraba en un dilema profundo. Las palabras de la Micaela le resonaban con más fuerza que nunca. La vida aquí no te lo va a dar todo, Tonet. Fuera de aquí, tal vez te encontrarás con algo peor. Eran palabras que le quitaban la paz, pero también sembraban en su corazón una semilla de rebelión. Tonet sabía que el lugar donde había nacido y crecido nunca lo llenaría por completo. A pesar de que la albufera le ofrecía toda la calma que un hombre pudiera desear, el joven pescador sentía que la calma le ahogaba. A lo lejos, la figura de Basilio, su padre, se dibujaba con su rostro curtido por el sol, mientras arrojaba las redes al agua, como si la rutina diaria no tuviera fin. Al ver la figura de su padre, Tonet sintió que todo su ser se llenaba de una mezcla de tristeza y desesperación. No era que no amara a su padre, sino que el mismo amor que sentía por él lo mantenía atado a una vida que ya no deseaba. La incertidumbre sobre su futuro lo invadió por completo, y la idea de huir de la albufera comenzó a tomar forma con más fuerza. Decidió que esa tarde tomaría una decisión. Había escuchado rumores sobre la ciudad, sobre las posibilidades que allí podrían ofrecerle, pero el mundo que se extendía más allá de las tranquilas aguas de la albufera parecía tan lejano, casi irreal. Tonet no sabía si tenía la fuerza suficiente para dar el paso, si su vida como pescador no lo había reducido a una existencia de pasividad, de supervivencia diaria sin posibilidad de cambio. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sintió la necesidad de intentarlo, de ver si realmente existía algo diferente. Mientras Basilio seguía trabajando en la barca, Tonet se adentró en la cabaña que habían compartido durante años. Las paredes de barro y caña le parecían ahora un obstáculo, algo que lo cerraba en un lugar del que ya no quería formar parte. Se acercó a su cama, miró la pequeña mochila donde guardaba algunas pertenencias, y pensó en lo que iba a dejar atrás. ¿Era su familia lo único que tenía que dejar atrás? ¿O su vida misma, su identidad como hombre de la albufera? La incertidumbre lo llenó, pero también le dio una sensación de libertad, una que hacía tiempo no sentía. Al salir de la cabaña, vio a la Micaela acercarse con su barca, remando suavemente entre las aguas tranquilas. La figura de la Micaela, con su expresión tranquila, lo hizo sentir una paz efímera, pero al mismo tiempo, un impulso de frustración. Ella ya había dado el paso, había elegido lo que para él aún era incierto. Tonet quería hablar con ella, quería explicarle lo que sentía, pero no encontraba las palabras adecuadas. La Micaela le sonrió, al igual que en la vez anterior, con una sonrisa que transmitía comprensión, una mirada que parecía decirle que ella sabía lo que estaba pasando en su mente, que ella lo entendía de una manera que ni siquiera él mismo podía entenderse. ¿Te has decidido ya, Tonet?, preguntó ella con suavidad, deteniendo su barca cerca de la orilla donde él se encontraba. La pregunta era directa, casi como un desafío. Tonet la miró fijamente, sin saber cómo responder. En su interior, una voz le decía que sí, que tenía que irse, que tenía que probar algo nuevo, que su vida en la albufera ya no podía seguir siendo la misma. Pero otra voz, más callada y temerosa, le decía que todo lo que conocía estaba aquí, que su familia lo necesitaba,
que la vida fuera de la Albufera era incierta y peligrosa. No sé qué hacer, respondió Tonet al fin, con una sensación de impotencia en la voz. Mi vida aquí es todo lo que conozco. Pero siento que algo me está llamando fuera. Algo que no puedo entender. La Micaela asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. No estaba sorprendida, pero sí parecía saber lo que Tonet necesitaba. Ella lo miró, con una mezcla de simpatía y tristeza, y después de unos segundos de silencio, habló nuevamente. No te voy a decir lo que tienes que hacer, Tonet. Solo te diré que, cuando tomes una decisión, será tuya. Nadie más podrá vivir tu vida por ti. Y aunque aquí te sientas perdido, fuera de aquí también lo estarás. Pero hay algo que te puedo prometer, fuera encontrarás libertad, aunque esa libertad no será fácil. Esas palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, como un último empujón para hacerle comprender que el camino hacia la libertad no era sencillo, pero también era el único que le permitiría encontrar algo diferente. Esa noche, Tonet se quedó sentado junto al fuego, sin poder dormir. Su mente daba vueltas una vez más sobre la decisión que tenía que tomar. El silencio de la Albufera lo rodeaba, pero en su interior, las aguas estaban agitadas. Por fin, después de muchas horas de reflexión, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo la vida de su padre, de su abuelo, de todos los que lo habían precedido. Sabía que la Albufera siempre formaría parte de él, que nunca podría dejarla completamente atrás. Pero también entendía que no podía seguir siendo parte de esa vida si no tomaba las riendas de su destino. Al amanecer, cuando el sol se alzó sobre las aguas, Tonet ya había tomado su decisión. Esa mañana, la Albufera lo vio partir con la mirada fija en el horizonte, un horizonte que ya no era solo una extensión de agua y caña, sino un símbolo de su propio futuro, aún incierto, pero lleno de posibilidades. Este capítulo profundiza en el proceso interno de Tonet mientras reflexiona sobre la opción de cambiar su vida. A través de su interacción con la Micaela, Tonet llega a una conclusión importante sobre su deseo de encontrar algo más allá de la Albufera, aunque sabe que ese cambio no será fácil y que no tiene garantías de éxito. La tentación del cambio se convierte en una necesidad que, finalmente, lo lleva a tomar la decisión de salir hacia lo desconocido. Capítulo 9. La despedida. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando con sus primeros rayos la tranquila superficie de la Albufera. La luz dorada reflejaba los contornos de las cañas y las pequeñas barcas de los pescadores, creando una imagen de paz que no alcanzaba a calmar la agitación interna de Tonet. Era su último día en la Albufera. La decisión estaba tomada, pero el miedo y la incertidumbre lo invadían al pensar en lo que dejaba atrás. Al caminar por la orilla, Tonet sintió el peso de la despedida, aunque no estuviera totalmente claro qué o quién estaba dejando. ¿Era la vida que conocía? ¿Era su familia? ¿O era él mismo, la persona que había sido hasta ese momento? No lo sabía. Solo sabía que no podía seguir viviendo en la misma rutina, atrapado por las mismas aguas que, aunque conocidas, lo asfixiaban. Lo que sí tenía claro es que debía partir, aunque no estuviera seguro de lo que le esperaba en el otro lado. En el fondo, las palabras de la Micaela seguían resonando en su mente. Ella le había dicho que fuera de la Albufera también encontraría un tipo de incertidumbre, pero al menos podría ser dueño de su propio destino. Eso era lo que Tonet deseaba, la oportunidad de decidir por sí mismo, de vivir de acuerdo con sus propias reglas, aunque el futuro fuera incierto y peligroso. A lo lejos, vio la figura de Basilio, su padre. Tonet no quería enfrentarse a él. No quería mirar los ojos de un hombre que siempre había creído tener las respuestas a todo. Pero esa mañana, algo lo impulsó a acercarse. Quería despedirse, aunque no pudiera decirle toda la verdad. Sabía que su padre nunca comprendería por qué tomaba esta decisión. Basilio siempre había sido firme en su creencia de que la vida debía seguir su curso natural, sin cuestionamientos. Para él, la Albufera era el refugio, el hogar, el único lugar que merecía ser conocido y vivido. Tonet, ¿adónde vas tan temprano? Preguntó Basilio, sin levantar la mirada de las redes que estaba arreglando con manos expertas. Su voz, grave y llena de cansancio, no dejaba entrever ninguna sorpresa, pero sí cierta curiosidad. Tonet se detuvo frente a él, dándose cuenta de que la despedida no sería fácil. Por un momento, las palabras se le atoraron en la garganta. Quería decirle que se iba, que necesitaba encontrar su propio camino, que la vida de pescador no era lo que él había soñado. Pero sabía que Basilio no lo entendería.
El viejo pescador había entregado su vida a las aguas de la Albufera, y no tenía otra verdad más que esa. «Voy a dar un paseo por la orilla», respondió Tonet en un tono evasivo. No quería mentir, pero tampoco podía revelar todo lo que sentía. Era más fácil dejar las palabras en el aire, como si nada estuviera cambiando. Basilio no pareció inquietarse. Para él, lo único importante era que su hijo cumpliera con su parte en la rutina diaria. La vida seguía, con o sin él, en la Albufera. Tonet se alejó sin decir una palabra más. Las olas que golpeaban suavemente la orilla parecían ser su única compañía en ese momento. Mientras caminaba por la costa, el aire fresco le acariciaba el rostro, y los recuerdos de su vida en la Albufera lo golpeaban con fuerza. Pensó en los años que había pasado allí, en la forma en que las aguas siempre habían sido su refugio. A pesar de todo lo que sentía, no podía evitar una profunda tristeza por dejar atrás todo lo que conocía. Pero había algo más fuerte en él, el deseo de escapar, de probar algo nuevo, de ser dueño de su destino. En el fondo, sabía que la decisión era irreversible. No podía volver atrás. La Albufera, con su calma engañosa, ya no era suficiente. Tonet no quería ser como su padre, arrugado por los años de trabajo en el agua, atrapado en una vida que no había elegido, pero que había aceptado por el simple hecho de que era lo esperado. No quería convertirse en ese hombre que había visto todos los días de su vida, aquel que vivía para pescar y nada más. Tonet quería algo diferente, algo que le ofreciera más que el cansancio de las redes, más que la espera interminable del pescado que no siempre llegaba. Cuando llegó al pequeño embarcadero donde la barca de la Micaela lo esperaba, Tonet la vio en la distancia. Ella estaba sentada en su barca, mirando hacia el horizonte. La figura de la Micaela parecía casi un símbolo de todo lo que él anhelaba, la libertad, la posibilidad de empezar de nuevo. Sin decir palabra, Tonet subió a la barca. Ambos sabían que el viaje estaba por comenzar. ¿Estás listo?, preguntó la Micaela, sin sorprenderse por la llegada de Tonet. Ella ya lo había esperado, como si desde el principio hubiera sabido que este momento llegaría. Tonet no respondió de inmediato. En su interior, una mezcla de emociones lo invadía. Sentía miedo, pero también una extraña sensación de alivio. Sabía que lo que dejaba atrás nunca volvería a ser lo mismo, pero también sabía que no podía vivir con la duda de lo que habría sido si no hubiera dado el paso. Sí, respondió al fin, con una firmeza que no estaba seguro de dónde venía. La barca comenzó a moverse lentamente, impulsada por los remos de la Micaela, y la Albufera quedó atrás, a medida que la distancia crecía entre Tonet y todo lo que había sido su vida. Las aguas tranquilas que siempre habían sido su hogar ahora se desvanecían en el horizonte, y con ellas, su pasado. La despedida había comenzado. El viaje hacia lo desconocido estaba frente a él, pero ya no sentía el peso de la duda que lo había acompañado durante tantos días. Había tomado su decisión, y aunque el camino no sería fácil, al menos lo recorrería por su cuenta. La barca siguió avanzando, alejándose más y más de la orilla. Mientras Tonet miraba hacia atrás por última vez, algo dentro de él se rompió y, al mismo tiempo, algo nuevo comenzó a crecer. Sabía que su vida ya no sería la misma, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Con cada golpe de remo, se alejaba de la Albufera, y hacia su propio futuro. Este capítulo aborda la despedida de Tonet de la vida que ha conocido, marcada por su relación con su padre y su entorno en la Albufera. A través de la interacción con Basilio y la Micaela, Tonet da el paso definitivo hacia lo desconocido, dejando atrás el peso de la tradición para buscar su propio camino, aunque con la incertidumbre del futuro aún presente. Capítulo 10. Los ecos del pasado. La barca avanzaba lentamente, cortando las aguas del lago con un sonido suave pero constante. El sol ya había subido alto en el cielo, y el calor comenzaba a ser insoportable. Tonet no podía evitar mirar hacia atrás, hacia la Albufera, que ahora se veía lejana, casi un espejismo en el horizonte. A medida que la distancia crecía entre él y su vida anterior, sentía que un peso invisible se levantaba de sus hombros, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no todo era tan fácil. El silencio que reinaba entre Tonet y la Micaela era palpable, pero no incómodo. Ella remaba con una calma envidiable, como si nada pudiera perturbarla. Tonet, por su parte, se sentía extraño en el barco, como si estuviera flotando en un espacio intermedio entre dos mundos, el que acababa de dejar atrás y el que aún no conocía. Por momentos,
Sentía una gran satisfacción por haber dado el paso, por haber decidido finalmente huir de la rutina, del cansancio y de la vida predecible que lo aguardaba en la Albufera. Pero luego, una sensación de vacío lo invadía. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué lo esperaba fuera de ese pequeño refugio de cañas y agua que había sido su mundo durante tantos años? La incertidumbre se instaló en su corazón como un visitante no deseado. Al lado de la Micaela, Tonet observaba el paisaje que se desplegaba ante él. Las aguas del lago se iban tornando más abiertas, menos confinadas. En el horizonte, pudo distinguir las primeras colinas de la tierra firme, el lugar donde comenzaría un nuevo capítulo de su vida. A lo lejos, se vislumbraba una pequeña aldea, un punto en el mapa que podría ser su próximo destino, o quizás solo un paso más en su travesía. ¿A dónde vamos, Micaela?, preguntó Tonet por fin, rompiendo el silencio. Su voz sonaba algo perdida, como si no estuviera seguro de si lo que decía era importante o no. Pero sentía la necesidad de saber qué le deparaba el futuro, aunque fuera incierto. La Micaela dejó de remar por un momento y lo miró con una expresión serena, como si estuviera acostumbrada a preguntas como esa. Vamos a un lugar donde puedas encontrar trabajo. Tal vez en la ciudad, tal vez en alguna finca. No sé aún qué nos deparará el futuro, pero siempre habrá algo que hacer. Tonet asintió sin decir palabra, mientras sus pensamientos volvían a centrarse en lo que había dejado atrás. La Albufera ya estaba fuera de su vista, pero su recuerdo seguía fresco en su memoria. Pensó en su padre, en Basilio, en la mirada dura de un hombre que había sacrificado su vida por el lago. Pensó también en los hombres del pueblo, aquellos que nunca habrían entendido su decisión. Ellos seguirían allí, con las mismas vidas, las mismas rutinas. No obstante, había algo en el que no podía ignorar, un deseo de ser diferente, de tener su propia oportunidad, de no caer en la misma trampa de conformismo. A veces, sus pensamientos se oscurecían, como si lo que había dejado atrás lo persiguiera. Pero también había una luz en su interior, una esperanza en el futuro que lo mantenía firme en su decisión. La Micaela, mientras tanto, parecía no tener dudas. Había vivido siempre en la incertidumbre, pero parecía cómoda con ello. Para ella, los caminos inciertos no eran algo que temer, sino una parte natural de la vida. De alguna manera, su determinación parecía contagiar a Tonet, quien poco a poco comenzaba a sentirse más tranquilo con la idea de lo que estaba haciendo. El viaje continuaba, y mientras las horas pasaban, Tonet observaba con más detenimiento los paisajes que se desplegaban ante sus ojos. Al principio, las aguas del lago parecían no tener fin, pero gradualmente se fueron mezclando con los campos, los árboles y las colinas lejanas. La vida fuera de la Albufera comenzaba a tomar forma frente a él. Aunque no sabía exactamente qué lo esperaba, había algo en esa nueva tierra que lo atraía. El movimiento, el bullicio, la promesa de algo diferente. Por la tarde, llegaron a una pequeña aldea costera. El ambiente era muy distinto al de la Albufera. Las casas eran de un blanco resplandeciente, con tejados de teja roja, y las calles estrechas y empedradas daban la sensación de estar en otro mundo. Tonet se sintió algo perdido entre tanta gente que se movía de aquí para allá, sin el ritmo lento y constante de los pescadores de la Albufera. Aquí estaremos unos días, dijo la Micaela, como si leyera los pensamientos de Tonet. Hay trabajo en los campos. Tal vez encuentres algo que hacer mientras tanto. Al principio, Tonet no supo cómo reaccionar. Estaba en un lugar extraño, lleno de caras desconocidas, pero al mismo tiempo, sentía que era el lugar donde debía estar. Por fin, la idea de un nuevo comienzo empezó a tomar forma en su mente, aunque aún tenía muchos temores y dudas. Lo que había dejado atrás no lo abandonaba, pero también comprendía que no podría regresar. Su destino ya estaba sellado. Se despidió de la Micaela, agradecido por su compañía. Ella, con su mirada tranquila y confiada, le dijo que se encontrarían más tarde. Tonet se adentró en las calles de la aldea, observando las tiendas, los edificios, las mujeres que charlaban en los portales, los hombres que cargaban bultos y se movían con rapidez. Todo le parecía extraño, pero también fascinante. Todo era tan diferente de lo que conocía. A medida que avanzaba por las calles, sentía que algo se iba despertando en él, algo que lo empujaba a seguir adelante, aunque aún no entendiera completamente qué significaba. Ese día, por la noche, Tonet se encontró sentado en un banco de la plaza, mirando el cielo estrellado.
La Albufera parecía tan lejana ahora, y él ya no sabía si había tomado la decisión correcta. Pero algo dentro de él le decía que no importaba lo que había dejado atrás, lo único que importaba era lo que hiciera con el futuro. Y en ese momento, el futuro parecía ofrecerle muchas más posibilidades de las que jamás había imaginado. Este capítulo presenta el primer día de Tonet fuera de la Albufera, un lugar lleno de incertidumbres pero también de nuevas oportunidades. La distancia física de la Albufera, así como el contraste con el pueblo costero, representa el cambio que Tonet ha decidido emprender. Sin embargo, aún se enfrenta a la duda y la nostalgia, sentimientos que no se desvanecen fácilmente. Capítulo 11. La lucha por adaptarse. La aldea costera donde Tonet había llegado era, en muchos aspectos, un mundo completamente nuevo para él. Aunque estaba apenas a unas horas de la Albufera, la diferencia era abismal. La gente no vivía de la pesca, sino del trabajo en la tierra, en los campos cercanos. Las calles eran más animadas, con un ritmo diferente al que Tonet estaba acostumbrado. Aquí, los hombres y mujeres parecían estar siempre ocupados, sin la tranquilidad de la vida del pescador que conocía. Tonet caminaba por las estrechas calles empedradas, observando a los hombres que cargaban sacos de grano sobre sus hombros y las mujeres que recogían la ropa de los tendederos. Todo parecía moverse con una prisa constante, como si cada segundo fuera crucial para alcanzar algún tipo de propósito. Por un momento, Tonet se sintió fuera de lugar, como si fuera una sombra en un mundo que no lo veía ni lo comprendía. Era difícil para él adaptarse a esta nueva realidad. En la Albufera, todo estaba en su lugar: el agua, las cañas, el sol y las barcas. La vida parecía más sencilla, o al menos él la había vivido de esa manera. Aquí, todo era diferente: las casas, las costumbres, el aire mismo parecía distinto. Los rostros de la gente no tenían la calidez familiar que él conocía, y las conversaciones eran más rápidas, más urgentes. Al principio, Tonet pasó los primeros días vagando por la aldea, sin mucho que hacer. A menudo se encontraba con la Micaela, quien parecía tener todo bajo control. Ella se movía con una confianza que Tonet no compartía. En sus ojos, siempre había una seguridad inquebrantable, una calma que, para él, era casi ajena. Tonet, por otro lado, no lograba encontrar su lugar. No era un hombre de campo, y la idea de trabajar en los terrenos de cultivo le resultaba tan ajena como la vida en la ciudad. Pero no tenía otra opción. Sabía que debía encontrar algo que hacer, aunque no sabía por dónde empezar. Fue un día por la tarde, cuando caminaba cerca de los campos de cultivo, cuando Tonet se encontró con un hombre que parecía ser el encargado de supervisar las tierras. Se llamaba Antón, un hombre mayor, de aspecto rudo y curtido por el trabajo duro bajo el sol. Tenía una mirada penetrante, que parecía escudriñar a Tonet desde el primer momento en que lo vio. Al principio, Antón no dijo nada. Simplemente observó a Tonet con una expresión que podría haber sido de desconfianza o curiosidad. Pero luego, se acercó y, con un tono grave, le preguntó: ¿Qué buscas aquí, joven? Tonet no sabía cómo responder. En su mente, las palabras se mezclaban, pero finalmente, dijo lo que le parecía más adecuado. Busco trabajo. He venido a este lugar para empezar de nuevo. Antón lo miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando si lo que Tonet decía era cierto. Finalmente, asintió con la cabeza y le indicó que lo siguiera. Vamos, hay mucho que hacer en los campos. Si realmente estás buscando trabajo, te mostraré lo que significa trabajar aquí. Tonet aceptó sin dudar. A pesar de sus inseguridades y el miedo que sentía al enfrentarse a lo desconocido, algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Si quería empezar de nuevo, necesitaba poner en práctica la voluntad de cambiar, de aprender a adaptarse a una nueva forma de vida. Antón le enseñó lo básico sobre el trabajo en el campo: cómo sembrar, cómo cosechar, y cómo lidiar con las duras condiciones del clima. Durante los primeros días, Tonet se sintió abrumado por la cantidad de trabajo que implicaba. Las manos le dolían por el esfuerzo, y el sol implacable lo agotaba. Sin embargo, algo en la rutina diaria le ofreció una sensación de propósito, aunque fuera temporal. Cada día, al caer la tarde, sentía que había hecho algo, que había avanzado, aunque fuera solo un poco. La incertidumbre de los primeros días comenzó a desvanecerse, y comenzó a entender que, tal vez, había algo de valor en esta vida. Pero la adaptación no fue fácil. Los primeros días fueron duros,
Y Tonet no podía evitar pensar en la albufera. Pensaba en las cañas, en el agua tranquila, en el sonido de los remos. La vida en el campo era completamente diferente. Aquí, todo se hacía a mano, y el esfuerzo físico era mucho mayor. La recompensa, en cambio, no era inmediata como en la pesca, donde siempre había algo que sacar del agua. En el campo, el proceso era más lento, más incierto. Poco a poco, Tonet comenzó a relacionarse con los otros trabajadores. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Todos sabían que no era uno de ellos, que venía de un lugar distinto, pero con el tiempo, se fue ganando su respeto. No era el mejor trabajador, pero tenía determinación, y eso, al final, hablaba más que cualquier habilidad. La gente del pueblo comenzó a aceptarlo como uno más, aunque siempre quedaba en él esa sensación de que no encajaba por completo. Una tarde, cuando ya se estaba acostumbrando a la vida en el campo, Tonet se encontró con la Micaela nuevamente. Ella había estado observando su progreso desde la distancia, pero nunca había intervenido directamente. Ahora, al ver a Tonet trabajando, se acercó a él con una sonrisa tranquila en el rostro. «Veo que te has adaptado bien», comentó, mirando cómo Tonet recogía algunas ramas caídas. Tonet la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba tomando un rumbo. No sabía si sería para siempre, pero al menos en ese momento, la vida le ofrecía algo por lo que luchar. No estaba completamente feliz, pero se sentía útil, y eso era un comienzo. «Estoy aprendiendo. No es fácil, pero lo voy llevando», respondió Tonet, con una nueva confianza en su voz. La conversación con la Micaela fue breve, pero suficiente para que Tonet comprendiera algo importante. Adaptarse no significaba olvidarse del pasado, sino aceptar lo que era nuevo sin renunciar a lo que le había formado. Y en ese instante, Tonet comenzó a entender que la vida fuera de la albufera podría ser difícil, pero también estaba llena de oportunidades. Quizás no siempre serían como las esperaba, pero cada día le traía un nuevo desafío, y, en su interior, eso le daba fuerzas para seguir adelante. Este capítulo muestra cómo Tonet comienza su proceso de adaptación en el nuevo entorno. Aunque el cambio es difícil, empieza a encontrar un propósito en el trabajo diario, mientras también reflexiona sobre lo que ha dejado atrás. Las relaciones con los nuevos personajes y las experiencias en el campo le ayudan a acercarse poco a poco a un futuro que aún es incierto, pero que lo desafía a crecer. Capítulo 12. Las sombras de la incertidumbre. El sol comenzaba a caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Tonet caminaba hacia la orilla del pequeño arroyo que cruzaba la aldea. Después de un largo día de trabajo en los campos, sus músculos estaban tensos, pero su mente no descansaba. Mientras los demás se retiraban a sus casas, él seguía con la mirada fija en el horizonte, como si esperara algo que aún no llegaba, algo que aún no entendía. La vida en la aldea costera, aunque diferente, ya no le parecía tan ajena como en los primeros días. Había aprendido a trabajar en el campo, a conocer los ritmos de la tierra, a entender la relación entre el hombre y el entorno. Sin embargo, algo seguía faltando. Algo dentro de él no terminaba de encajar. Aunque el esfuerzo físico le proporcionaba una sensación de satisfacción al final del día, la incertidumbre seguía acechando sus pensamientos. Esa tarde, Tonet había tenido una conversación con Antón, el hombre que lo había introducido en el trabajo del campo. Antón, a pesar de su rudeza y su carácter severo, había comenzado a tratar a Tonet con más familiaridad, como si lo considerara parte del grupo. Sin embargo, Tonet no podía evitar sentirse distante, como si todavía estuviera buscando algo en el fondo de sí mismo que no podía hallar. La conversación con Antón había sido simple, pero dejó en él una semilla de duda que no lograba arrancar. Antón había hablado del futuro de la aldea, de las tierras que estaban siendo compradas por grandes terratenientes, de cómo la vida de los campesinos se estaba haciendo más difícil a medida que aumentaba la demanda de tierras y la especulación inmobiliaria. Tonet había escuchado en silencio, sabiendo que no tenía el poder de cambiar nada, pero sintiendo que algo más grande estaba ocurriendo, algo que podría cambiar su vida de nuevo. A medida que la noche avanzaba, Tonet decidió caminar más lejos. No quería regresar a la choza que compartía con algunos de los hombres que trabajaban en los campos. Necesitaba estar solo, alejado de la gente, de las voces que llenaban la aldea. La oscuridad lo rodeó con rapidez, y el aire fresco de la tarde lo envolvió.
Cada paso que daba lo alejaba más de su vida anterior, de la Albufera, y lo acercaba a un futuro incierto. La Micaela le había dicho en varias ocasiones que no pensara demasiado en lo que había dejado atrás, que no se obsesionara con el pasado. Pero para Tonet, el pasado no era algo que pudiera simplemente abandonar. La Albufera había sido su hogar, su vida, y aunque ahora se encontraba en un lugar distinto, ese lugar no había logrado llenar el vacío que sentía. Aunque el trabajo le daba una sensación de propósito, su mente no. Dejaba de regresar a la laguna, a las cañas, al sonido del agua bajo la barca. Era como si hubiera dejado atrás no solo un lugar, sino una parte de sí mismo. A lo lejos, vio una luz encendida en una de las casas de la aldea. Decidió acercarse. Al principio pensó que podría ser una buena oportunidad para conocer más sobre el lugar, para hablar con alguien que tal vez tuviera una perspectiva distinta de la vida en la aldea. No sabía por qué, pero sentía que algo lo empujaba a ir hacia allí. Quizás encontraría respuestas a sus preguntas, o quizás solo necesitaba la compañía de alguien que comprendiera sus inquietudes. Al llegar a la casa, encontró a Antón, que estaba sentado en un banco frente a su hogar, mirando al cielo. La luz provenía de una lámpara que colgaba de la pared, creando una sombra cálida sobre el rostro de Antón. No parecía sorprendido de ver a Tonet. «¿Qué haces aquí, muchacho?», le preguntó Antón en tono grave. Tonet dudó antes de responder, pero finalmente se sentó a su lado. No sabía bien qué decir, solo sentía que necesitaba hablar. «No sé qué hacer, Antón. No sé si esto es lo que quiero. Trabajo todos los días, pero siento que no avanzo, que todo sigue igual. A veces pienso que la Albufera era todo lo que necesitaba, que me equivoqué al salir de allí». Antón lo miró en silencio durante un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, habló con la calma que siempre lo caracterizaba. «El hombre siempre busca algo más, Tonet. Pero cuando consigues lo que buscas, te das cuenta de que no era lo que necesitabas. La vida aquí no es fácil, pero tampoco lo era la vida allá. Aquí también hay luchas, aunque sean distintas». Pausó, y luego continuó. «La gente que vive en la aldea lucha por la tierra, por la comida, por la supervivencia. Tienes que estar dispuesto a seguir luchando, no importa lo que encuentres». Las palabras de Antón no fueron lo que Tonet esperaba. No le ofreció consuelo, ni promesas de que todo mejoraría, pero sí una perspectiva más realista. Tal vez no encontraría la felicidad o la paz de inmediato, tal vez siempre habría algo que lo inquietara, pero debía seguir adelante. Esa era la única opción. La noche continuó su marcha, y Tonet se levantó lentamente, agradeciendo la conversación sin decir nada más. Antón se quedó en su banco, mirando las estrellas, como si no necesitara palabras para entender lo que estaba sucediendo en la mente de Tonet. Mientras Tonet regresaba a la choza, pensaba en lo que le había dicho. No había respuestas fáciles, pero sí una verdad universal: la vida seguía adelante, con sus dificultades, sus dudas y sus momentos de incertidumbre. Esa noche, Tonet no durmió bien. El sueño llegó tarde, y cuando lo hizo, fue plagado de sueños oscuros y confusos. Soñó con la Albufera, pero no como la recordaba. En su sueño, el agua estaba turbia, y las cañas no se movían con el viento. La barca de su padre estaba a la deriva, y él no podía alcanzarla. El futuro se le escapaba, como la barca que se alejaba cada vez más. Al despertar, el miedo a lo desconocido lo golpeó con fuerza. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, que no podía rendirse ahora. Este capítulo refleja la continua lucha interna de Tonet mientras trata de adaptarse a su nueva vida en la aldea costera. A pesar de que ya ha comenzado a trabajar en el campo, todavía lucha con la idea de que ha dejado atrás algo irreemplazable. La conversación con Antón le da una perspectiva más realista sobre la vida, pero también le deja claro que no hay respuestas fáciles. El miedo al futuro y la incertidumbre siguen presentes en su mente, pero también la necesidad de seguir adelante. Capítulo 13. El peso de la tierra y las decisiones difíciles. El día amaneció gris y pesado, como si el cielo estuviera anticipando una tormenta inminente. Tonet se levantó temprano, como era habitual, para comenzar su jornada en los campos. Aunque ya llevaba varios meses trabajando en la aldea costera, no lograba acostumbrarse al constante peso de la rutina diaria. Cada día, el mismo trabajo, la misma tierra, el mismo sudor que empapaba su camisa. A veces,
Parecía que nada cambiaba, que todo permanecía estático, como si él mismo fuera una pieza más de ese ciclo inmutable. Ese día, Tonet notó algo diferente en el aire. A pesar de que el cielo estaba cubierto, había una ligera sensación de expectación. La aldea parecía más callada de lo normal, como si los habitantes estuvieran esperando algo. Tonet no sabía si esa sensación era producto de su propio estado de ánimo, o si realmente algo iba a suceder. Mientras caminaba hacia el campo, pensaba en todo lo que había vivido desde que llegó allí. Había hecho amigos, o al menos conocidos, y el trabajo ya no le resultaba tan ajeno. Sin embargo, aún sentía que le faltaba algo que no podía poner en palabras, pero que estaba presente en cada pensamiento que tenía. La vida que había dejado atrás en la Albufera lo seguía atormentando, y las conversaciones con Antón no lograban quitarle esa sensación de vacío. Esa mañana, Antón lo esperaba en el campo, con una expresión seria. Aunque siempre había sido un hombre de pocas palabras, esa vez algo en su rostro mostraba una inquietud que Tonet no había visto antes. «Tonet, hoy hay algo importante que debo contarte», dijo Antón al verlo acercarse. Tonet lo miró, curioso, pero no dijo nada. Sabía que cuando Antón se mostraba así, algo serio estaba ocurriendo. «Las tierras de la aldea están siendo compradas por los terratenientes», continuó Antón, con un tono grave. «Están presionando a los pequeños propietarios para que vendan, o de lo contrario, les quitarán lo que les queda por la fuerza. Ya han empezado a ofrecer precios bajos por las tierras. Algunos han cedido, pero otros están luchando». Tonet escuchó atentamente, tratando de procesar lo que le decía. No era un experto en asuntos de tierras, pero entendía lo suficiente como para saber que esto podía cambiarlo todo. La vida en la aldea ya era difícil, pero si los terratenientes lograban adueñarse de las tierras, todo cambiaría. Las familias que dependían de la agricultura quedarían desposeídas, y la aldea se convertiría en algo distinto, posiblemente en un lugar desolado, donde solo quedaran los poderosos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Tonet, sintiendo una mezcla de indignación y desesperación. Antón lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. «Nada. No podemos hacer mucho. Los terratenientes tienen el poder, y el dinero lo compra todo. La única opción es adaptarse, o irse». Tonet sintió un nudo en el estómago. Antón no le daba ninguna esperanza, y aunque Tonet sabía que la situación era difícil, la idea de que todo fuera tan irreversible lo afectaba profundamente. Su lucha interna se intensificaba. Debía seguir en este lugar, trabajando en la tierra, viendo cómo la vida de los campesinos se desmoronaba. ¿O debía marcharse y buscar algo nuevo, tal vez regresar a la Albufera, aunque eso significara admitir que había fracasado? La idea de regresar a la Albufera lo atormentaba. Aunque sabía que el mar y las cañas siempre estarían allí, la vida que conocía en la laguna ya no existía. Sus padres ya no estaban, y la Albufera ya no era el mismo lugar. Pero el pensamiento de permanecer en un campo donde todo parecía ir en su contra le resultaba aún más angustiante. A lo largo del día, Tonet no pudo quitarse de la cabeza las palabras de Antón. Aunque había aprendido a trabajar la tierra, nunca había sentido un vínculo real con ella. Siempre había preferido la tranquilidad de las aguas, el sonido de las olas, la sencillez del trabajo en la barca. La tierra, por otro lado, era implacable, exigente y, a veces, cruel. A pesar de todo, la vida en el campo era lo único que conocía en este momento, y se sentía atrapado. A medida que avanzaba la jornada, la preocupación de Tonet se convirtió en una presión constante. Los terratenientes ya estaban haciendo su juego, y él no podía quedarse de brazos cruzados. Pero tampoco podía hacer frente a esa fuerza tan poderosa. No tenía los medios, ni el apoyo suficiente. Sin embargo, algo dentro de él seguía luchando, buscando una forma de resistir. Cuando terminó el trabajo en el campo, Tonet decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: ir a ver a la Micaela. Aunque su relación con ella había sido en gran parte superficial, sentía que necesitaba hablar con alguien, y ella siempre había estado allí, como una presencia constante en su vida. Al llegar a su casa, la encontró sentada junto a la puerta, mirando al horizonte. «Micaela, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Tonet, sin rodeos. Su voz estaba cargada de frustración y miedo. La Micaela lo miró con calma, sin apresurarse a dar una respuesta. Finalmente, después de un largo silencio, habló. «Tonet,
La vida nunca es fácil. Las cosas cambian, las personas cambian, y nosotros debemos adaptarnos. Aquí, como en la Albufera, hay cosas que no podemos controlar. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Si quieres quedarte aquí, hay que luchar. Si quieres irte, también hay que tomar esa decisión. Lo importante es que no te quedes parado, esperando que alguien haga algo por ti. Tonet la miró, sintiendo que sus palabras eran las que necesitaba escuchar. La Micaela no ofrecía consuelo fácil, ni promesas de que todo mejoraría. Solo le daba una realidad cruda, la misma que Antón le había mostrado. Pero era la verdad, y quizás eso era lo que necesitaba. Esa noche, Tonet no durmió bien. Sus pensamientos lo atormentaban, y no podía encontrar una respuesta clara a sus preguntas. Se sentía atrapado entre el miedo a lo desconocido y la certeza de que, si permanecía en la aldea, tendría que enfrentarse a las dificultades que venían. La lucha de los campesinos por sus tierras, la creciente presión de los terratenientes, todo eso le pesaba en el corazón. A la mañana siguiente, Tonet se levantó con la decisión tomada. No sabía si era la correcta, ni si cambiaría algo, pero había llegado a la conclusión de que no podía quedarse de brazos cruzados. La vida lo había llevado hasta aquí, y ahora debía decidir su próximo paso. Ya no podría seguir dudando. Este capítulo refleja la creciente presión que enfrenta Tonet al darse cuenta de que la vida en la aldea está cambiando, y que la lucha por la tierra podría ser una amenaza para su futuro. Se enfrenta a un dilema interno, entre quedarse y luchar, o irse en busca de algo más. La interacción con Antón y la Micaela lo hace reflexionar sobre el futuro, pero también le deja claro que las decisiones importantes nunca son fáciles. Capítulo 14. La lucha por la supervivencia. El día se levantó con una niebla espesa que parecía envolverlo todo en un manto gris. Tonet caminaba hacia el campo con la cabeza llena de pensamientos oscuros. La noche anterior, no había logrado conciliar el sueño. Sus dudas sobre el futuro lo atormentaban, y aunque había tomado la decisión de no quedarse de brazos cruzados, no sabía bien qué hacer ni cómo actuar. El miedo al cambio, al fracaso, lo había hecho vacilar, pero sabía que debía encontrar una manera de enfrentarse a la nueva realidad que se le presentaba. Al llegar al campo, encontró a Antón, que lo esperaba con el rostro serio, como siempre. El trabajo era duro, pero más allá de la fatiga física, Tonet sentía que la lucha ya no era solo por la tierra, sino también por su propia identidad, por su lugar en el mundo. A medida que el tiempo pasaba, se daba cuenta de que su vida, la de su familia y la de la aldea, estaban siendo empujadas por fuerzas más grandes que ellos mismos, fuerzas que no podían controlar. Antón, ¿qué vamos a hacer si los terratenientes nos quitan las tierras?, preguntó Tonet, con voz grave. Antón se detuvo un momento, observando al horizonte como si pudiera ver más allá de los campos que los rodeaban. No respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su tono fue firme y directo. Lo que debemos hacer es resistir. No podemos rendirnos sin luchar. Si nos quitan la tierra, perderemos todo lo que tenemos. Los terratenientes pueden tener el dinero, pero nosotros tenemos la tierra, y la tierra es lo que nos da vida. No podemos permitir que nos la arrebaten sin pelear. Las palabras de Antón resonaron en la mente de Tonet, pero a pesar de la determinación de su compañero, algo en su interior le decía que no sería tan fácil. Sabía que la lucha por la tierra no era solo una cuestión de voluntad, era una cuestión de poder, de dinero, de influencia. Y los terratenientes tenían todo eso en abundancia. Esa tarde, el ambiente en la aldea era más tenso que de costumbre. Tonet caminó por las callejuelas, observando los rostros de los campesinos, cada uno con su propio miedo y su propia incertidumbre. Algunos se reunían en pequeños grupos, susurrando entre ellos, mientras otros seguían con sus labores, como si nada estuviera ocurriendo. Pero había algo en el aire, algo que no se podía ignorar. El futuro de la aldea estaba en juego. En ese momento, Tonet se encontró con la Micaela cerca de la plaza central. La mujer lo miró con sus ojos profundos, como si pudiera ver directamente en su alma. Tonet, ya no podemos quedarnos parados. El futuro está a las puertas, y no podemos esperar que todo se resuelva solo. Si de verdad quieres quedarte aquí, si quieres luchar por la tierra, deberás hacerlo con todo lo que tienes. Dijo la Micaela, su voz cargada de un tono que mezclaba determinación y tristeza. Tonet la miró, sabiendo que ella tenía razón. La vida en la aldea ya no era la misma que al principio.
Todo había cambiado, y los terratenientes, con su poder y su dinero, estaban imponiendo su voluntad. La lucha ya no era solo por el trabajo del campo, sino por la supervivencia misma de la comunidad. Si los campesinos no se unían, si no encontraban una forma de defender lo que les pertenecía, perderían todo. A pesar de todo, Tonet se sentía dividido. La idea de quedarse y enfrentarse a los terratenientes era tentadora, pero también peligrosa. Sabía que, al final, las fuerzas de los poderosos eran muchas, y no siempre se podía luchar contra algo tan grande. A la vez, la idea de huir, de irse de allí y buscar un futuro mejor, le resultaba igualmente aterradora. No sabía dónde iría ni qué haría, pero el peso de la decisión lo oprimía como una losa. Al caer la noche, Tonet regresó a la choza que compartía con algunos de los hombres de la aldea. El ambiente en el interior era pesado, cargado de silencio y de pensamientos. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo iba a suceder. Los rumores sobre la compra de tierra se habían intensificado, y algunos de los campesinos más viejos ya hablaban de la posibilidad de una resistencia organizada, de una lucha que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Esa noche, Tonet decidió reunirse con Antón y con algunos de los otros hombres que trabajaban en el campo. Sabía que, si no tomaban una decisión pronto, la oportunidad de resistir se desvanecería. La reunión fue breve, pero importante. Hablaron sobre las posibles acciones que podrían tomar, protestas, negociaciones con los terratenientes, e incluso la posibilidad de unirse a otros grupos de campesinos en la región. Antón fue claro, no había tiempo que perder. La lucha sería larga, difícil y peligrosa, pero había que intentarlo. Para Tonet, esas palabras se sintieron como un peso en el corazón. ¿Estaba dispuesto a luchar, a perder lo que ya había ganado? La incertidumbre lo envolvía, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, que no podía rendirse tan fácilmente. A la mañana siguiente, el paisaje parecía diferente. Aunque el sol se alzaba con fuerza, el aire aún estaba cargado de tensión. Tonet salió al campo con un nuevo propósito. Ya no podía mirar hacia otro lado. Si quería quedarse allí, si quería luchar por la tierra y por la comunidad que le había dado trabajo y propósito, debía hacerlo con todo lo que tenía. Esa mañana, cuando vio a los demás campesinos trabajando en los campos, algo en su interior se encendió. Sabía que la lucha no sería fácil, que habría sacrificios, pero también sabía que la única forma de cambiar las cosas era enfrentándose a ellas. Y así, con la determinación de quien sabe que no hay vuelta atrás, Tonet se puso a trabajar con más fuerza que nunca. Este capítulo refleja el creciente sentimiento de urgencia y lucha que invade a Tonet y a los campesinos de la aldea. Mientras la presión de los terratenientes aumenta, Tonet se ve forzado a tomar decisiones que marcarán su futuro. El miedo, la incertidumbre y el coraje se entrelazan mientras los personajes se enfrentan a una batalla por su supervivencia y por lo que consideran suyo. Capítulo 15. El fin de la lucha. La aldea amaneció aún bajo el peso de la incertidumbre, el aire denso como si el mismo cielo estuviera esperando el desenlace. Tonet, como todos los hombres de la aldea, se levantó temprano para trabajar, pero esa mañana algo en su interior había cambiado. El impulso de resistir, de luchar por lo que era suyo, seguía allí, fuerte como siempre, pero también sentía una presión nueva, como si la realidad de la situación se le estuviera revelando con toda su crudeza. Las fuerzas de los terratenientes eran poderosas, y los campesinos, aunque valientes, no podían luchar con las manos vacías contra tanta riqueza e influencia. Esa mañana, el campo parecía más gris que de costumbre. Los agricultores, como Tonet, trabajaban en silencio, concentrados, pero también agotados, como si cada jornada fuera un pequeño sacrificio ante lo inevitable. Tonet sabía que esa lucha no solo era por la tierra, sino por el futuro mismo de la aldea. Si los terratenientes se quedaban con las tierras, las familias se verían obligadas a abandonar todo lo que conocían. Pero, al mismo tiempo, sentía que la resistencia se estaba desmoronando. Las conversaciones entre los hombres se volvían más difíciles, y el miedo a la represión aumentaba con cada día que pasaba. A mediodía, se celebró una reunión secreta entre los hombres más viejos de la aldea. Tonet asistió, con el rostro serio, escuchando las voces preocupadas de los más experimentados. Antón había organizado el encuentro, sabiendo que el tiempo se les agotaba. La noticia de que los terratenientes estaban comprando tierras y presionando a los pequeños propietarios para que cedieran comenzaba a extenderse como un virus,
Y todos sabían que la lucha, si es que realmente existía, no era igual para todos. Los hombres mayores querían negociar, dar un paso atrás antes de que las cosas empeoraran. Pero para los jóvenes, como Tonet, la lucha aún parecía ser la única opción. Si cedemos ahora, perderemos todo lo que hemos construido, dijo Tonet, alzando la voz entre los murmullos. No podemos dejar que nos arrebaten la tierra sin al menos intentarlo. Las palabras de Tonet resonaron con fuerza, pero en los ojos de los más viejos veía el cansancio. La historia de la aldea, sus luchas pasadas, los intentos de resistencia, todos parecían haber sido inútiles en el gran esquema de las cosas. El poder de los terratenientes era como un muro infranqueable. Tonet, la lucha es noble, pero es una lucha desigual, le respondió Antón, su voz grave y llena de resignación. Si seguimos así, solo traeremos más sufrimiento. Lo único que podemos hacer es intentar salir adelante como podamos. Tonet miró a Antón con ojos llenos de frustración. ¿Qué había cambiado en él? ¿Por qué ya no parecía dispuesto a luchar con todo lo que tenía? Tonet había creído en la resistencia, había creído que la tierra y el esfuerzo colectivo podían más que la avaricia y el poder, pero ahora todo parecía diluirse en un mar de dudas. La conversación terminó sin un acuerdo claro, pero con la sensación de que la aldea estaba a punto de sucumbir ante el peso de la opresión. Al regresar a su casa esa tarde, Tonet se encontró con la Micaela. La mujer lo miró fijamente, sabiendo que algo estaba cambiando en él, algo que iba más allá de la simple lucha por la tierra. La presión que sentía lo estaba desbordando, y su alma ya no era la misma. Tonet, ¿qué vas a hacer?, preguntó la Micaela, con una calma que parecía desafiar la tormenta interna que él llevaba dentro. Tonet se detuvo y la miró, buscando en sus ojos una respuesta, una dirección. Ya no tenía el valor de antes para enfrentar la situación de la aldea con la misma determinación. La lucha ya no se sentía como una victoria posible, sino como una agonía prolongada. El peso de la tierra, de la historia, de los sacrificios pasados y los fracasos venideros, lo oprimía con fuerza. No lo sé, Micaela, respondió, su voz quebrada. La lucha por la tierra, tal vez ya está perdida. No sé si seguir resistiendo es lo que debo hacer. La Micaela lo miró con un profundo entendimiento, como si ya hubiera visto a otros hombres luchar las mismas batallas internas. No dijo nada por un largo rato. Finalmente, con suavidad, dijo: Tonet, nadie puede decidir por ti. La tierra puede ser nuestro hogar, pero lo que realmente importa es lo que llevamos dentro, lo que decidimos hacer con nuestra vida. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. El futuro está esperando. Esas palabras calaron hondo en Tonet, pero no resolvieron sus dudas. El futuro ya no era tan claro como antes, y las opciones parecían desvanecerse una a una. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Tonet caminó solo por la orilla de la albufera. El sonido del agua y el viento en las cañas lo envolvían en una sensación de soledad profunda. Se sentó a la orilla, mirando las aguas turbias que se extendían ante él. Había llegado al final de su camino. El fin de la lucha no era solo una cuestión de derrotar a los terratenientes. Era la resignación de que las fuerzas que lo rodeaban no podían ser cambiadas por un solo hombre. La vida que conocía estaba destinada a desaparecer, y Tonet debía enfrentarlo. Por la mañana siguiente, los rumores se confirmaron. Los terratenientes habían comenzado a tomar posesión de las tierras que habían comprado. Los campesinos se vieron obligados a ceder, uno a uno. La aldea comenzó a perder su identidad, y la vida que Tonet había conocido fue arrasada por el avance de la codicia. Tonet decidió, finalmente, abandonar la aldea. No porque creyera que la huida sería una victoria, sino porque la tierra ya no era un lugar para él. Se dirigió hacia el horizonte, sin rumbo fijo, con la certeza de que lo que había vivido ya no podía ser recuperado. Y aunque el futuro era incierto, al menos, en ese momento, Tonet sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo su propio camino. Este capítulo refleja el clímax de la lucha interna de Tonet y la desesperanza que marca el fin de la resistencia de la aldea frente a la presión de los terratenientes. El futuro es incierto, y el sacrificio de los campesinos parece fútil. Tonet, al igual que muchos otros, se ve forzado a tomar una decisión trascendental, aceptar la derrota y buscar un nuevo destino. Y así concluimos este viaje a través de cañas y barro.
Si te ha gustado la historia y quieres seguir disfrutando de más audiolibros como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros nuevos episodios. Gracias por apoyarnos y hasta la próxima.